Hola, en este episodio hablaremos de por qué Surgim crece. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudarlos en nuestra área de desarrollo humano? ¿Y qué hacer ante todas las preguntas que nos surgen respecto a este tema que está muy de moda? Y lo cierto es que todo el mundo quiere ser mejor persona hoy en día. Y más aún en estos momentos tan complicados y complejos, en donde la mayoría buscamos respuestas. Nosotros te acompañaremos, te diremos qué hacer, cómo hacerlo, despejaremos las dudas que se encierran ante ciertas disciplinas, como el coaching y la programación neurolingüística, y cómo identificar un buen coach. Pero un verdadero cambio conlleva la responsabilidad de realmente quererlo llevar a cabo. Hagamos que suceda. Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan, que no sabemos cómo resolverlos, cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos aquí historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho de ellas. Acompáñanos. En este primer episodio nos acompaña Carla y un personaje muy particular a la cual le llamaremos La Duda. Por favor, Carla, preséntate. Hola, bueno, yo soy Carla Soto, soy licenciada en Administración y coach ontológico certificado. También tengo estudios en PNL y cuento con certificaciones en Points of View. Y pues bueno, a mí me gusta describirme como una eterna aprendiz. Muchas gracias, Carla. Duda, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo voy a estar aquí para acompañarlos. Trataré de ser fiel representante de las dudas sobre los temas que se aborden en el podcast. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla y La Duda. Pues les platico brevemente de mí. Mi nombre es Juan Carlos Franco. Yo soy coach ontológico certificado. Tengo estudios en programación neurolingüística, coaching ejecutivo, alta dirección y la verdad es que me continúo preparando día a día para poder acompañar a las personas en sus procesos de transformación. Y bueno, comencemos. Les vamos a platicar del coaching ontológico y esta es una hermosa disciplina en la cual se acompaña a las personas en sus procesos de transformación, desde el amor y el respeto. El coaching, cabe señalar que no es terapia, no es consultoría y tampoco es una asesoría. Este es un proceso de cambio de aprendizaje personal, en donde se busca llevar a las personas de una situación presente a una situación deseada futura. Es decir, acompañar a las personas en sus autodescubrimientos del presente al futuro. Y entre estos dos factores nos vamos a encontrar con algo a lo cual le llamaremos la brecha de la atención, en el cual vamos explorando aquellos factores, creencias y juicios o situaciones que limitan a llegar a cumplir ese anhelo, esa situación deseada. En este proceso, las personas van a descubrir por sí mismas su potencial, identificando aquello que las ha limitado, y verán que siempre hay alternativas para sentir y hacer en la vida cosas de forma diferente. También entramos en esta parte en donde está la congruencia. Y la verdad es que no hay persona más poderosa que aquella que se encuentra consciente y congruente consigo misma, pues esto le lleva inevitablemente a una paz interior. ¿Pero qué es la congruencia? La congruencia es cuando tú como ser humano sientes, dices y haces todo bajo un mismo sentido. A mí me gustaría todavía decir otra definición. Voy a hacer referencia a Leonardo Walk en su libro de El arte de soplar brasas. Él define a un coach como precisamente un soplador de brasas. Justo él hace referencia a cuando ve a sus coachees y les pregunta cuáles son sus sueños, aún puede ver un brillo en sus ojos, con esta ilusión de poder cumplir esos sueños, ¿no? Pero que a lo mejor en algún momento en el camino los dejaron pendientes o se olvidaron, ¿no? Sí. Pero ver ese brillo, ahí está, o sea, lo tienes. Simplemente es soplar esa brasa para que vuelvas a encender el fuego interior. Exacto. Sí, Leonardo Walk lo menciona en sus libros, tiene varios. Esa brasa que existe en nuestro interior, porque podemos ahí tener efectivamente algún tema o algo que está pendiente y que seguirá vivo hasta que lo atendamos, ¿no? Y el coach lo que hace es revivirlo para poder llevarlo a cabo, cumplirlo. Creo que sí, la definición de Leonardo Walk es maravillosa, Carla, efectivamente. ¿Qué también podemos hablarles del coaching ontológico? Lo cierto es que el coaching ontológico también se basa en un modelo que se llama OSAR, y este modelo fue desarrollado por Rafael Echeverría, en el cual se plantea el desafío de atrevernos a ir más lejos, ser osados en la vida
para estar a la altura de nuestros sueños y aspiraciones. Pero, ¿qué es el modelo SAR? El modelo SAR se compone del observador, de los sistemas, de la acción y de los resultados. ¿Qué es lo que vemos en este modelo? Pues efectivamente se parte principalmente de los resultados que como persona has logrado y que tienes. Si los resultados son satisfactorios, todo está bien. Pero si no son satisfactorios, entonces tendremos que remitirnos a la acción para cambiar y ver qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho y qué has dejado de hacer. Si cambias las acciones y aún así los resultados no están siendo lo que tú quieres o buscas, tendremos que ir a los sistemas, esos sistemas en los cuales vamos formándonos y creciéndonos, sistemas familiares, religiosos, etc. Y de esta manera podemos entrar muchas veces aquí a la parte de juicios y creencias, en estos sistemas. Y al momento de entrar a esto, podemos también entrar a la parte del observador, en donde cambiamos la forma en la que vemos el mundo, cómo lo percibimos. Aquí hay una parte muy importante. Este modelo tiene desde luego sus pasos. Primero vemos resultados, cambiamos acciones. Si no son suficientes, vamos a los sistemas y si no, al observador que somos. Aquí es donde cambiamos la forma de ver las cosas. Que esa ya es la parte más profunda. El observador es llegar hasta la médula de lo que realmente necesitas cambiar. Es decir, necesitas observar tu mundo, tu realidad, de una manera diferente para así poder cambiar tus propios sistemas, hacer diferentes acciones y consigas aquellos resultados que quieres lograr. Así es. Y como verán, hasta aquí el coaching se basa en estudios profundos del ser humano. Contiene modelos, existen metodologías. Desde luego esto no es un tema trivial. Esto ya está más que estudiado para justamente llevar a las personas a desarrollar ese potencial, ese famoso desarrollo humano, ¿no? Que tanto nos hace falta. También lo cierto es que el coaching no es para todos, sino para el que está dispuesto a someterse a un proceso de autodescubrimiento y cambio constante en su vida. Quien no tenga la voluntad de cambio simplemente está buscando remedios curativos para el malestar, sin querer atacar la verdadera causa raíz de los problemas o situaciones que lo están llevando a requerir este cambio. Sí, yo creo que también es importante mencionar que sin coachee, pues no hay coaching. Sí, aquí cabe aclarar, no lo hemos dicho, el coachee es el cliente. A diferencia de otros tipos de coaching, nosotros hablamos del ontológico, en donde ya decíamos que se basa en el respeto y en el amor. Pero también se basa en el autodescubrimiento. Y aquí en este descubrimiento, nosotros te acompañamos en este proceso con empatía y con una escucha activa constante. Si nos preguntas, ¿para qué te sirve el coaching? Pues, te sirve para reconocerte a ti mismo, entender qué sentimos, qué decimos y qué estamos haciendo al respecto de las decisiones que hemos tomado y de los cuales también queremos cambiar. Mi duda sería, ¿cómo sé que necesito el coaching ontológico y por qué no elegiría una terapia psicológica? Ok, fíjate que vamos a partir de cuál es la diferencia del coaching y la terapia. Una de las grandes diferencias es que el coaching acompaña y la terapia, llámese psicológica, te va guiando. La segunda diferencia muy importante es que el psicólogo se centra en resoluciones de un problema con base en una patología o trastorno, que estos son temas de salud mental, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. El coaching se centra en el aprendizaje, en la reflexión y en el desarrollo de la persona. Quizá la línea parezca muy delgada, pero realmente es significativa. Una tercera diferencia radica en que la terapia se analizan y guían situaciones del pasado. Insisto, guían situaciones del pasado. Mientras que el coaching se centra en tu presente y hacia el futuro de la persona. Desde luego, no dejamos de lado el pasado, pero sí lo que buscamos es una nueva forma de reinterpretarlo, de darle otro sentido. Al final, también es responsabilidad del coach identificar aquellas patologías o trastornos y dar la recomendación de atención terapéutica. Tampoco se contrapone a llevar un proceso de coaching. Incluso hoy en día hay psicólogos que se están animando a estudiar coaching y coaches que están estudiando psicología. No descalificamos a ninguno de los dos, todo lo contrario, creemos que ambos son complemento uno del otro. Cuando tú me dices, ¿cómo sé que necesito ir con un psicólogo o tomar un coaching? Pues yo creo que nosotros como coach tenemos la responsabilidad de primero atenderte en una primera sesión, platicar, escucharte. Y nosotros quizá podamos determinar si requieres un coaching o efectivamente es nuestra responsabilidad ver si tienes algún trastorno o algo muy fuerte del pasado, sí guiarte con el terapeuta, el psicólogo, ¿no? Insistimos, no se contrapone ninguno. Pero ahí más bien es una responsabilidad nuestra el poder identificar qué es lo que requieres quizá en una primera plática, en una primera sesión. Lo importante yo creo que es que justo te surjan estas dudas de saber que algo pasa contigo, ¿no? Y
y de que requieres ayuda. A lo mejor no identificas exactamente con qué especialista, pero creo que es un primer buen paso para empezar a buscarlo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se definiría el coaching ontológico? ¿Es una terapia? No. ¿Qué? Es un acompañamiento completamente en el cual nosotros trabajamos mediante la escucha activa. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar, como te decía hace rato, el modelo SAR. Vamos a ver los resultados. De entrada tú vas a llegar y decir, oye, quiero cambiar estos resultados. No me gusta que siempre obtengo los mismos resultados. Entonces revisemos esas acciones. ¿Qué estás haciendo en esas acciones? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? Y posteriormente nos vamos a los sistemas. ¿Cómo te constituiste? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus juicios? Etcétera. Y como decía Carla, después nos vamos, si es necesario, a cambiar la forma en la que observas el mundo. Ahí sí ya hablamos de una transformación completamente. Pero justamente es eso, o sea, trabajamos sobre eso para poder apoyarte y ayudarte a cambiar esos resultados, ¿no? Ok, o sea, podría ser que, no sé si llamarlo síntoma, para que una persona sienta que necesita el coaching ontológico es esto de me siento estancado o siento que no avanzo. Sí. Eso podría ser como una señal para alguien de decir, para los pasos que tú mencionas que el coaching puede ayudar. Sí, justamente yo creo que es una aclaración muy poderosa, ¿no? La cual se llama pues la aclaración de basta, ¿no? Donde dices basta, ya no soporto, quiero cambiar mi vida, ya quiero hacer otras cosas. Es justamente ahí donde surge la necesidad del cambio y donde está ahí el hecho de que no te está dejando tranquilo. Okay. Justo es esta brecha que se comentaba al principio, ¿no? Donde estás parado actualmente, en tu presente, y hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, esta brecha tendríamos que descubrir qué es lo que te está obstaculizando llegar a ese futuro deseado. Ah, ok. Que también ahí es donde está la parte de la congruencia. Porque cuando tú no eres congruente, tú puedes sentir, decir las cosas, pero si no terminas el ciclo de congruencia, que es hacer, ahí es donde justamente se te vienen los quiebres. ¿Qué es un quiebre? Justamente es eso. Es aquello que ya no estás dispuesto a aguantar. Aquello que te está diciendo o te está invitando al cambio constante. Ese es un quiebre. Y también súper importante, no, o sea, este ciclo de congruencia entre sentir, pensar y hacer, los tres deben de estar, digamos, totalmente sincronizados para que al final puedas llegar a obtener esos resultados. ¿A qué voy? Que si de todos modos haces la acción, cualquiera que hagas, pero no la sientes, o sea, así de voy a trabajar todos los días, pero no me gusta mi trabajo. Voy a trabajar, pero no me siento a gusto con lo que hago, o mi jefe ya me cae mal, o X cosa, ¿no? Ahí se rompe tu congruencia, ¿sabes? Porque aunque hagas la acción, aunque te pares todos los días a trabajar, estás en un pensamiento negativo de ya no quiero estar aquí, ¿no? Sí. Entonces tu congruencia está rota totalmente. Entonces justo para lograr, digamos que pues no lograr como esa felicidad al 100%, pero sí acercarse mucho a ella, es tener esta congruencia, ¿no? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cualquiera que sea la acción o lo que sientas o lo que hagas, pero que esté totalmente en la misma dirección. Eso te genera conciencia. Y cuando tú eres consciente, justamente estás en el aquí y en el ahora. Eso es estar en tu presente, cuando tienes conciencia. Cuando no tienes conciencia, estás divagando. Estás sufriendo en el pasado o estás futurizando y te estás preocupando. La conciencia es estarte al presente. Y cuando eres congruente, eres consciente. Y en ese momento estás tomando ahora sí las riendas de tu vida y cómo quieres cambiarla y hacia dónde quieres dirigirla. Y los resultados te empiezan a ser más claros. Así, de esa forma, es como comenzamos a trabajar. ¿O no les ha pasado que en algunas ocasiones se dicen a sí mismos, es que todo fluyó, o sea, perfecto? Uh-huh. Entonces podrían analizar fluyó a lo mejor porque así lo pensé, así, o sea, lo sentí, o sea, lo quería y lo hice, ¿no? ¿Qué pasa en aquellas situaciones que dices que todo salió mal? Porque pues tendrías que verificar. Pues no estaban siendo congruentes, exacto, ¿no? Estas acciones. Sí, me parece súper importante esto que acaban de decir. Como este ciclo de congruencia ya me hizo ahorita sentido, como reflexionar, ¿no? Es verdad, cuando no, a lo mejor, como dices, lo estás pensando, pero no lo haces. O tal vez
no lo pensaste, pero lo haces. En fin, no están todos como en el mismo, no están sintonizados, pues no te salen las cosas. Exacto. Claro. Así es, insisto. Te trae la conciencia y la conciencia te trae el presente. Y entonces el coaching ontológico me lleva a eso. O sea, es una herramienta que me lleva a pensar, a hacer conciencia de estos pasos. Sí, es una disciplina que utiliza varias herramientas para ayudarte a generar esta conciencia y estos pasos, e incluso a que logres descubrir aquello que no te deja avanzar. ¿Cómo te estás bloqueando tú mismo, ¿no? Porque a veces también existe una parte de negación. Sí. Y para eso utilizamos herramientas. De hecho, Carla maneja una herramienta que para mí es súper importantísima y valiosa, que es la parte de Points of View, que ella está certificada en esta herramienta, en la cual te permite ver de otra manera aquello que no querías ver o te negabas a ver. También utilizamos otras como la programación neurolingüística. Ahorita le vamos a hablar, pero si Carla nos platica de Points of View, ¿cómo es mágica esta herramienta? Sí, bueno, Points of View maneja varias herramientas. Cada una tiene su particularidad, pero en general se basa en una interacción y estimulación de los dos hemisferios cerebrales, creando una lucha entre lo emocional y lo racional, lo cual nos lleva a generar diferentes puntos de vista. Actualmente estas herramientas son utilizadas por terapeutas, por coaches, psicólogos. Realmente estas herramientas nos ayudan a poder, digamos, acompañar, en mi caso, a mis coaches, a que puedan obtener nuevos puntos de vista. Aquello que se niegan a ver o que pues ni siquiera han contemplado una nueva posibilidad con estas herramientas que son a través de observación de imágenes. Fíjate que ahorita que hablabas de esto, a mí me resultaba muy mágico porque cuando tú ves una imagen de esta herramienta, esta imagen trae una frase abajo, una palabra más bien. Sí, porque la imagen sí tiene que ver con la palabra. En esa imagen podría haber algo negativo, para otro es algo positivo, porque es de acuerdo a lo que tú estás observando. Y cada uno traemos, pues, o sea, pensamientos diferentes. Y aparte también cuando sacas las tarjetas, siempre te revela algo de lo que te estás viviendo, lo que está sucediendo. Ya. Siempre. ¿Por qué? Porque es lo que traes en la conciencia, ¿no? O sea, o en el inconsciente. O en tu inconsciente. O sea, llámese la situación por la que pasas, o el problema que estás enfrentando, o el objetivo que quieres lograr, al final se te revela ahí. Ya, ¿no? Entonces nos revela que no quieres ver las cosas. No, me niego. Ya, wow. No tengo congruencia. Hay que mandarlo a coaching ontológico. Ok. Bueno, ¿qué necesitas para poder cruzar un proceso de coaching ontológico? Yo creo que necesitas voluntad y disposición de entrada. Porque si no las tienes, creemos que de nada va a servir. Si solamente vienes a ver qué hay, qué puede ser, pues quizás sí te podemos ayudar, desde luego. Pero si traes la voluntad y la disposición de un cambio, o de realmente resolver aquello que no te deja avanzar, o que incluso no sabes, pero tienes las ganas de hacerlo, es lo que necesitas. Posteriormente, desde luego, tienes que buscar un buen coach. ¿Qué características tendría que tener un buen coach? Como si ya me animo al coaching ontológico, ¿cómo podría identificarlo? Pues de entrada debe estar certificado. Sí, sugerimos que esté certificado, que tenga estudios, que tenga que sus estudios por lo menos sean avalados por la ICF, y desde luego que te presenten todas las credenciales, ¿no? Todas las credenciales. Y posteriormente, ¿qué puedes ver en coach, en tu coach? Pues de entrada, toma una primera sesión y debes de tener una conexión, debes de tener empatía, debes de tener confianza, que te genere esa confianza. ¿Sabes también luego qué pasa? Bueno, a mí me ha pasado tal vez sesiones psicológicas como que no te abres, ¿no? Como que te da miedo, como, ay, no sé, como que piensas que van a contar lo que les estás contando. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, nuestro acompañamiento, de hecho, cada vez que tú contratas un servicio de coaching, al menos con nosotros, manejamos un contrato súper sencillo, pero en donde estipulamos una serie de cosas como estas, ¿no? En donde se maneja una total confidencialidad. Como parte de nuestra ética. Sí, va implícito, pero lo ponen en el contrato. Además lo ponemos en el contrato que te entregamos, ¿no? Ah, ok. Sí, todo es confidencial.
Al final nada se sabe, toca entre el coach y el coachee. Y desde luego generamos la confianza para tocar aquellos temas que realmente necesitan ser tocados y resolver. ¿Cuántas sesiones recomiendan, por lo menos, de coaching ontológico? ¿Hay un mínimo, un máximo? ¿Cómo funciona? Pues mira, no hay como debes de tomar tantas sesiones, no. Sin embargo, en mi experiencia sí recomendaría tomar al menos 3, ya que, pues bueno, en una primera sesión normalmente pues es el primer acercamiento, ¿no? Van surgiendo cosas y a lo mejor tú llegas por un tema en específico que quieres trabajar, pero resulta que en el proceso van saliendo otras cosas. Es como esa, digamos, ese problema oculto, ¿no? Que no habías visto y que justo a través de estas sesiones, de este acompañamiento, pues se van revelando, ¿no? Entonces, entre más sesiones, pues más trabajas. No quiere decir que debas de tomar un mínimo de sesiones, no. Hay gente que hasta en una sesión le cayó tan fuerte el 20, como se dice, que con esa sesión tuvo, ¿no? Pero porque la trabajó, o sea, iba con toda la convicción de decir, pues me abro, ¿no? Me abro y lo voy a lo mejor tenía todavía más conciencia, ¿no? Y pudo como ver afrontar ese quiebre que traía y buscar esa solución, ¿no? Ya. ¿Cuánto duran las terapias? Un acompañamiento. De 40 a 60 minutos es lo recomendable. Es lo recomendable, sí. Más de ese tiempo ya es como estar en círculos. Ok. ¿Y cuál es la periodicidad con la que se ven con su coachee? Normalmente, bueno, nosotros recomendamos cada 15 días. Okay. En un principio, ¿no? Si por ejemplo, tomaste una primera sesión, la segunda puede ser a los 15 días, a lo mejor la tercera, de acuerdo a cómo vayas avanzando, la podemos agendar en un mes. Todo es dependiendo tú de cómo te sientas. Del coaching. Exacto. Porque se llevan tareas y acciones que deben de realizar. ¿En qué consistirían estas tareas? En acciones que él va descubriendo, en donde, por ejemplo, en cada sesión, quizás de repente pueda descubrir que tiene una plática pendiente con una persona. Okay. Y quizá la acción es llevar a cabo esa plática. Ok, aunque esté muerta. No, si ya está muerta ya no, desde luego. Okay. No, ya son otros procesos, ¿no? Okay. Yo hablo de personas vivas. Ok, bueno, es que luego he escuchado, ¿no? Que hay procesos y reconcílate con tu padre muerto y rollos así, pero qué bueno que lo explicas. Que también la programación neurolingüística te permite hacer eso, ¿eh? También tenemos herramientas para poder lograr la superación de ese duelo. Bueno, ¿sabes por qué lo comento? Bueno, es que, no, a ver. A ver, para cerrar la idea. No, es que conozco gente que ya falleció alguien, pues generalmente padre o madre, o no los conocieron, ¿no? Porque su mamá fue madre soltera, y entonces van cargando toda la vida como él no conocía a mi padre, o por X motivo, pero quieren como cerrar algo, aunque nunca lo hayan conocido. No sé si aquí aplique o yo. Yo creo que para un duelo como tal, sí, así como te recomendamos ir a una sesión con un psicólogo, aquí sería con un tanatólogo, porque sí son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, dependiendo, es que cada caso es tan específico que dependiendo de lo que tú necesites, nosotros sí contamos con herramientas, por ejemplo, en PNL se pueden trabajar ese tipo de cosas. Vuelvo a repetir, si es un duelo como tal y necesitas cerrarlo, sí sería bueno ir con un tanatólogo, ¿no? Porque en este caso, pues él tiene los conocimientos. Pero nosotros a través de la PNL también podemos acompañarte a hacer este tipo de reinterpretación, ¿no? A lo mejor tú dices, en algunos casos, no sé, no conocí a mi papá o mi papá, no sé, tal cosa, ¿no? Tal hecho que quiero reinterpretar, ¿no? Entonces, primero a través del coaching ontológico, pues bueno, te acompañamos a ver otras alternativas, porque muchos se quedan con el chip de lo malo, ¿no? Sí. Es que yo supongo que me abandonó y entonces, y por lo que te cuentan, ¿no? Entonces, infieres, ¿no? Que te abandonaron, que ¿no? Que, no sé, fuiste un hijo no deseado, o sea, todo lo negativo. Pero ¿qué pasa cuando se te abre
este mundo de posibilidades de decir, ok, lo que no te consta, entonces, ¿por qué no lo transformas a lo positivo? ¿No? Tal vez no verlo como abandono, sino, ok, en ese momento tu papá, tu mamá no era lo suficientemente responsable ni de sí mismo, entonces decide dejarte con otra persona en un lugar seguro, ¿no? Te digo, todo depende de cada situación, pero pues bueno, en PNL podemos reprogramar esas, reconciliarte con esas, digamos, situaciones. Okay. Pero sí hay una línea delgada, ¿no? Sí. ¿Y qué sería, por ejemplo, la PNL? La famosa programación neurolingüística, ¿de qué va? Fíjate que la PNL estudia cómo nuestro lenguaje revela el modo de pensar y cómo nos afecta para conducirnos en el mundo. La PNL se basa mucho en las palabras, ya que estas esconden un gran poder. Pues en ellas se encuentra la forma en la que asumimos nuestra responsabilidad, en la que asumimos o generamos conciencia y, sobre todo, la PNL te invita a explotar los recursos que cada uno de nosotros tenemos internamente, porque nosotros tenemos recursos para afrontar cualquier cosa, solo que estos a veces están ahí dormidos en ti, y con la programación neurolingüística lo que hacemos es ir a esos recursos y poder hacer que los descubras, para que te ayuden a enfrentar lo que estás viviendo. La programación neurolingüística se basa justamente como en un proceso en el cual estudia el cómo te estructuras, ¿no? Cómo funcionas y cómo te expresas. Esa es como la estructura de la programación neurolingüística, en donde te estructuras, primeramente vas organizando tus pensamientos y los vas especificando de forma más clara en objetivos específicos. Cómo funcionas, la forma en la que lo estás organizando y qué estás haciendo para lograr aquello. Y cómo te expresas, creo que es la parte más importante de la PNL. Porque tus palabras generan mundos, construyen mundos y construyen situaciones, realmente. No me digas eso, yo soy súper grosera. Bueno, eso no necesariamente es malo, tampoco. Ya. Más bien aquí, mediante la programación neurolingüística, podemos realizar cambios profundos y duraderos en la forma en la que percibimos el mundo, la interpretación que le estamos dando y las acciones que tomamos con base en el conjunto de estos 3 enfoques que te había comentado, de cómo te estructuras, cómo funcionas y cómo te estás expresando. ¿Podrías darme algún ejemplo de estas herramientas que dices que nosotros tenemos o que traemos y nos ayudan a descubrir? Sí, fíjate que los recursos internos regularmente los vas descubriendo conforme te van ocurriendo las cosas, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro es el hecho de que hay un ejercicio de asociación-disasociación en programación neurolingüística en el cual tú vas a una situación en la cual en algún momento te generó cierto conflicto, cierta situación o tuvo cierta interpretación. Entonces lo que hacemos es regresarte a esa situación, disasociarte y ponerte ahora en el lugar de la otra persona. Tú siendo la otra persona en esta discusión, en este tema o en este hecho, te estás poniendo en el lugar del otro. ¿Y cómo te estás viendo a ti misma en ese momento? ¿No? Ese es un recurso interno porque cuando te estás disasociando, te estás viendo a ti mismo. Sí, como ser un espectador. Y no te estás volviendo espectador, te estás volviendo siendo la otra persona. Ah, ok. Y en algún momento te puedes volver, sí, el espectador de la situación en donde estás interpretando cómo te estás comportando, qué estás diciendo tú y cómo se está comportando la otra persona. Ya. Ese es un recurso interno. Cuando entonces empiezas a ver de forma diferente el hecho o la situación, es cuando dices, claro, aquí nadie tenía razón, o él tenía razón, o yo tenía razón, pero no fue la mejor forma de expresarnos, de decir, etcétera, ¿no? Okay. En ese momento es cuando empiezas a ver que pues, tienes los recursos. Si eres capaz de reinterpretar y de realmente haber generado otro tipo de conversación y otro tipo incluso de resultado. Entonces, en eso te ayuda la programación neurolingüística. ¿Y en qué punto de mi acompañamiento en coaching ontológico ustedes como coach saben que debe interferir el points of view o debe interferir la PNL? ¿Cómo combinan esto? ¿Cómo funciona? ¿Funcionan las 3 al mismo tiempo? No. ¿Cómo funciona? No. Desde luego cuando estamos en coaching ontológico y conforme vamos viendo los avances y vamos platicando de manera, escuchando activamente al coachee, nos damos cuenta qué es lo que requiere.
quizá de repente tiene, como te decía, una situación que a lo mejor no le permite avanzar, en la cual tuvo una discusión o tuvo algo que ver, y estamos viendo que no avance, y por más que hace ejercicios, entonces decimos, ok, esta persona requiere un ejercicio de programación neurolingüística en la cual la vamos a disasociar, para que vea cómo está interpretando y cómo puede encontrar una nueva reinterpretación. Pasa lo mismo con Points of View, en el cual también Carla empieza a ver que la persona requiere un cambio o que no quiere ver lo que debe de ver, entonces Carla aplica de repente Points of View. Podemos decir que estas herramientas ayudan a que de alguna manera avances más rápido, ¿no? Como que acelera el proceso. Con el coaching ontológico es puro acompañamiento, es como es a través de puras preguntas, respuestas, es indagación pura. Ya. ¿Y qué pasa cuando utilizamos estas herramientas? El proceso se acelera. ¿No? Prácticamente también esa es como una ventaja de utilizar estas herramientas, ¿no? Okay. Fíjate que en PNL lo importante es saber cómo vives una situación concreta y no tanto la situación objetiva. Ahí es donde está también ese grado de profundidad de la programación neurolingüística. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás interpretando? Y más allá de lo que está sucediendo. Es cómo estás tú en ese momento y qué estás viendo, qué estás interpretando. ¿Cómo estás viviendo? A lo mejor para ti es algo súper desgarrador o de un problema muy grande y para la otra persona no. Y sin en cambio entonces es el mismo problema, pero la interpretación es completamente diferente. Ahí es donde entramos nosotros con PNL, a ayudarte y a descubrir esos recursos internos que tienes para una nueva reinterpretación. Oye, ¿y el coach? Entonces, ¿un coach me dice qué hacer con mi vida? No. El coach no te dice qué hacer con tu vida. Ni siquiera te da consejos. Un coach lo único que hace es acompañarte, es escucharte y es hacerte reflexionar a través de preguntas. Te preguntas lo que él alcanza a ver y que quizá tú te niegas a ver. Él te lleva a esa reflexión, él te acompaña en este momento, pero no está permitido darte ni consejos ni decirte qué hacer. No. Cuando nosotros estudiamos coaching ontológico, personalmente me preguntaban que para mí cómo veía el coaching, y yo les decía que para mí el coach es aquel que sostiene el espejo. Somos aquellos que estamos sosteniendo el espejo y que únicamente le estamos moviendo ese espejo para que alcance a ver el coachee lo que no alcanzaba a ver de cierto ángulo, de cierta forma. Nosotros les ayudamos a descubrir su propia verdad. No es la verdad nuestra, es la de ellos. Imagínate en una situación, en un problema que tengas, ¿no? Y vas con tu mamá o con tus amigos o con tu gente muy cercana, ¿no? Conocida. Ellos te conocen y te van a dar como su opinión respecto a como ya, por ejemplo, tu mamá, ¿no? ¿Qué te diría en una situación de mamá, fíjate que no puedo hacer tal cosa, no me sale, no soy capaz? Tu mamá te va a venir a decir lo más maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu mamá o igual una persona muy allegada. ¿Qué pasa cuando planteas un problema con una persona que no te conoce? Realmente. Es más objetiva. Exacto. Claro, sí. Sí, porque la familia, bueno, te puede dar un buen consejo o porras ahí falsas de tú puedes y a lo mejor la verdad no puedes, ¿no? Exacto. O viceversa, tal vez sí puedes y dicen, uy, no, ¿para qué te metiste en eso? Tal, entonces no es una opinión objetiva. Así es. Bueno, y no tienen tampoco ningún estudio como para... Lo cierto es que cuando las personas cercanas a ti te dan consejos es porque te quieren y te quieren proteger, pero también desde su interpretación, desde la forma de ver, etcétera, ¿no? Que regularmente yo creo que todo mundo sabemos qué hacer, porque tenemos una voz interior que nos indica qué está bien, qué está mal, qué deberíamos estar haciendo y qué no. Nada más el tema es escucharla. Sí, bueno, también eso es un tema difícil, ¿no? Que hay Sí. veces que tenemos, pues, no sé si sería la intuición, sabemos de que no debemos de hacer tal cosa o en fin, pero no lo hacemos, ¿no? La ignoramos y seguimos. Sí, exactamente. Justamente es lo que pasa, ¿no? No escuchamos a voz interior, que es la intuición, y que muchas veces nos dice qué hacer. Y lo peor es que a veces cuando se contrapone con los consejos es cuando entramos en En conflicto. Sí, y en dudas, ¿no? Sí. Preferimos escuchar más a las personas que a nuestra voz interior. Sí. Y ahí es donde creo que se rompe también la congruencia. Justo iba a decir, ahí está tu congruencia. Exacto. Sí, creo que a todos nos ha pasado en tal vez cosas muy triviales de, no debí irme, sabía que no debía tomar ese camino y lo tomaste y no sé, hay un bache o algo, ¿no? Uh-huh. Y dices, chin, no me hice caso, hasta en cosas como tan sencillas como esas. Sí, así es.
Una vez ya que haya tomado yo el coaching ontológico, voy a volver a tener estas caídas, fracasos, me voy a volver a estancar una vez que ya tome el coaching, o que incluso siga en el coaching, pues. Yo creo que la vida es vida en los éxitos y en los fracasos. Y nada nos asegura una vida sin fracasos, sin tropiezos, sin errores. Más bien, lo que hacemos con el coaching es brindarte las herramientas para que tengas una mejor forma de afrontar los quiebres, de tener relaciones más sanas, de escucharte más, de ser más congruente, ¿no? Nada nos asegura que la vida va a estar bien, ¿no? Ya, o sea, me va a permitir, si vuelvo a tener X situación no agradable para mí, de alguna manera llevarla de una manera más consciente. Es correcto. Y sin dañarme, pues. Así es, vas adquiriendo al final del día habilidad, experiencia y herramientas para sobrellevar la vida, ¿no? Claro, Porque eso no significa que no vas a sufrir o algo así, o llorar. es correcto, no, es correcto. Los quiebres estarán y se presentarán. La diferencia es que esta vez los quiebres te agarrarán de forma más consciente. Serás más consciente. Los vas a interpretar de manera diferente. Así es. O les buscarás el para qué te están sucediendo. Todo tiene un sentido. Ya. Es complejo de repente pensar en que todo tiene un sentido, pero así es. Las cosas nos ocurren para algo. Oye, ¿y por qué en IMCRECE, en el área del desarrollo humano, crees que sea una buena elección para los escuchas? De entrada, porque estamos dispuestos a acompañarlos, escucharlos. Desde luego, estamos aquí, estamos certificados de entrada. O sea, Súper importante. Eso es súper importante. Estamos certificados, contamos con todas las credenciales, pero sobre todo, creo que de forma personal, yo viví quiebres. Cuando descubro esto y nos ponemos a estudiar esto, te das cuenta que una vez que nosotros atendimos nuestros propios quiebres y empezamos a aprender, podemos acompañar a los demás, ¿no? ¿Por qué no acompañar a las personas a generar esa conciencia, a generar ese descubrimiento de que son más protagonistas que víctimas? Porque la vida, seguramente muchos escucharán, no es fácil, pero la vida es vida. Pues sí. ¿No? Y hay que vivirla y hay que estar plenos y queremos acompañar a la gente desde un deseo genuino para que cumplan sus metas, para que cambien sus resultados, ¿no? Para que tengan una mejor vida. Claro, eso es súper importante, más ahorita. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero con esta pandemia que a todos nos ha pegado de distintas maneras, pues es muy importante tener herramientas para poder sobrellevar pues los altibajos, ¿no? Que tiene la vida, no nos agarren desprevenidos, o bueno, tal vez nos pueda agarrar desprevenidos, pero bueno, siempre vamos a tener herramientas para trabajarlo. Es correcto, justamente es el desarrollo humano, buscar las herramientas que necesitamos para poder cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos y tener los resultados deseados. Claro, también algo súper importante que hay que remarcar es que el coaching ontológico y las herramientas que manejan en Crece, pues no son mágicas. Se necesita que el coachee, que la persona esté dispuesta a trabajar, ¿no? Creo que muchas veces siempre buscamos las fórmulas mágicas, ¿no? No sé, se me ocurren los ejemplos muy clásicos de bajar de peso. La gente espera tomarse una pastillita e ir bajando de peso, sin embargo no cambia su dieta, no cambia su estilo de vida, ¿no? Y quieren que la pastilla les resuelva ese tema. Aquí pasaría lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de que, ya decidí ir a coaching ontológico y voy a mis sesiones, a mi acompañamiento, sin embargo no lo trabajo. Y es donde no tengo congruencia, entonces por lo tanto no me va a funcionar. ¿Tú cómo has vivido eso, Carla? Exactamente, justo como dices, si de entrada no vas con esa convicción de querer cambiar aquello por lo que estás yendo a este acompañamiento y esperas que solo con asistir o con ir a estas sesiones ya se te va a mejorar la vida o o ya el panorama va a ser totalmente feliz, pues no. O sea, realmente el trabajo lo vas a hacer prácticamente pues tú solito, ¿no? Es tu camino. Nuestro trabajo será acompañarte, ¿no? En tus propios descubrimientos, pero sí, al final pues tú eres el que debes de tomar esta iniciativa, ¿no? Y de seguir en el camino y de aplicarlo, ahora sí que para toda la vida, ¿no? Nosotros no queremos como coaches eternos, queremos que te lleves herramientas
y que, como decíamos hace un ratito, pues la vida es cíclica y en algún momento pues te ocurrirá otro problema, tendrás otro quiebre, pero el que lo observes de manera diferente, ese es el objetivo, ¿no? Claro. Sí, y lo que queremos no es trabajar para ser personas felices. Queremos trabajar con ellos para ser personas completas. Y esa es la gran diferencia. Okay. Y bueno, sabemos que quizá te pudimos dejar más dudas que respuestas, pero sí te invitamos a que te acerques con nosotros. Te regalamos 30 minutos para aclarar cualquier duda. Puedes ingresar a nuestra página www.increce.com y reserva esta sesión gratuita. Mientras puedes reflexionar lo que estás viviendo y si estás bien con ello o bien algo te está llamando a cambiar. Estás identificando un quiebre o estás obteniendo los resultados que quieres. Reflexiona respecto a estas preguntas y con gusto estamos para acompañarte. Es todo por el momento. Agradecemos tu presencia. Carla, La Duda y yo estaremos aquí para acompañarte mientras te dejamos esta frase de Marcel Proust. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Síganos en nuestras redes. Para sus dudas vamos a estarlos respondiendo y temas que les gustaría que abordemos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, en donde encontrarás más contenido de este y otros temas. Acércate y cuéntanos tu historia. Queremos conocerte, sé parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje. Comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima.